Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a Buenas noches, profe. la cursada de Anatomofisiología 2, correspondiente a las carreras de Enfermería, Obstetricia y Kinesiología. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2. Según el cronograma de cursada, esta semana debemos hablar y sintetizar los conocimientos sobre la anatomía y la fisiología del sistema muscular. La idea es, para poder entender este escenario de conocimiento de la fisiología muscular, nombrar y desarrollar la temática sobre las funciones motoras de la médula espinal, formando parte del sistema nervioso central. Así vamos a desarrollar la temática sobre el concepto de unidad motora, arco reflejo, tipos de reflejo y tono muscular. Para que todo esto suceda es porque está sucediendo la contracción muscular. La postura corporal y el movimiento básicamente dependen de ¿qué? De la combinación que van a tener reflejos involuntarios coordinados por este órgano del sistema nervioso central que es la médula espinal y moduladas por acciones voluntarias que van a tener esa información en centrales cerebrales superiores. Y vamos a ver. ¿Cómo se da el control motor? ¿Cómo se da el control motor? El control motor es un sistema descendente que se origina en la corteza frontal, que tiene X cantidad de estaciones hasta llegar a la médula espinal para hacer sinapsis. Esta corteza cerebral motora planea, inicia y direcciona movimientos voluntarios. Y también contiene los centros cerebrales que coordinan y sensan los movimientos básicos y el control de la postura. En relación a esta corteza cerebral para el planeamiento, iniciación y dirección voluntaria de los movimientos, se asocian unos ganglios grises que se denominan ganglios de la base, que son los que gatillan esta iniciación del movimiento. Y en relación a los movimientos básicos y a la postura corporal, se asocia el cerebelo, que es el gran coordinador sensorio-motor de nuestra postura y de nuestros movimientos. Este circuito que desciende de la corteza cerebral tiene como punto de enlace la médula espinal para la integración de la información y para, mediante un pool, un grupo de neuronas motoras, ejercer esa información motora en los músculos esqueléticos. Esto es a grandes bases el control motor de nuestro organismo. Y el destinatario final de todo este control motor son los grupos de músculos esqueléticos.
Tres grandes eventos como funciones tienen los sistemas motores. Primero, desencadenan la actividad de los movimientos voluntarios, que tienen un propósito y que son aprendidos, como por ejemplo, aprender a caminar. Como por ejemplo, aprender la ejecución de un instrumento. Segunda función, ajustar la postura del cuerpo para proporcionar un fondo estable al movimiento mediante respuestas rápidas, reflejas, estereotipadas y voluntarias. Imagínese que usted en este momento está sentado frente a su ordenador y a pesar de ser estimulado por la luz, a pesar de ser estimulado por mi voz, a pesar de ser estimulado por el mundo, por el ambiente que lo rodea, usted mantiene ese fondo de estabilidad en la postura, por ejemplo, de la sedestación, es decir, de estar sentado. Por eso dice respuestas reflejas rápidas, estereotipadas e involuntarias, controladas en forma graduada por el estímulo desencadenante. Y la otra es coordinación de la acción de los músculos para que los movimientos sean suaves y precisos. Suaves y precisos. Aquí se elaboran con el tiempo y con esta coordinación suave y precisa movimientos motores rítmicos, combinando movimientos voluntarios y movimientos de reflejos. Yo a veces cuando me veo en la pantalla, tengo algunos reflejos, en este caso tuve dos reflejos táctiles, porque sentí cierta irritación en la zona externa de la nariz y aquí en forma lateral izquierda de mi ojo. Y tengo el reflejo de mover, o de con determinadas expresiones mímicas, aseverar y acentuar el uso de mi voz en el contexto del uso de la palabra. ¿Cómo se organiza la médula espinal para la función motora? ¿Cómo se organiza la médula espinal para la función motora? Voy a encontrar neuronas de relevo sensorial, interneuronas y neuronas motoras. ¿Sí? Este dibujito que ve usted acá, cortamos la médula espinal, ¿sí? De forma de mariposa, el asta ventral o anterior, el asta lateral, el asta dorsal o posterior, la zona intermedular, ¿sí? Y lo mismo del otro lado. Bueno, aquí encuentro las interneuronas, las motoneuronas alfa, ¿sí? Por fuera de este conglomerado, que van a salir a buscar básicamente esos músculos esqueléticos, y dos raíces, la raíz dorsal de la médula espinal y la raíz anterior o ventral de la médula espinal. La raíz ventral es la que va a llevar la información mediante estas neuronas motoras alfas al músculo esquelético. Y las fibras de la raíz dorsal de la médula espinal, mediante un ganglio ubicado también en la raíz dorsal de la médula espinal, sensa la actividad sensorial. Esto es el tacto, esto es la temperatura, esto es el dolor, ¿sí? Esto es la presión, esto es la vibración. Organización de la médula espinal para la función motora. Aquí entran en juego unas células que voy a denominar con nombre propio, células de Renshaw, que tienen como función transmitir
señales inhibitorias a las motoneuronas. ¿Para qué? Para que no se disperse la señal que estoy emitiendo. Son reguladoras, estas células de Renjon, de las motoneuronas alfa, para no haber descargas permanentes en el contexto de la acción de ese músculo esquelético. Y cuando necesito la acción de esos músculos esqueléticos, como por ejemplo en este ademán que yo hago en forma involuntaria para acentuar la expresión idiomática y la expresión de mi voz, suceder. Cuando no sucede es porque estas células de Renjon cumplen esa función de inhibición. Dos conceptos importantes. Las neuronas que inervan a una fibra muscular se denominan motoneuronas. Las neuronas que inervan a una fibra muscular se denominan motoneuronas. Una sola motoneurona y las fibras musculares que inerva, una sola motoneurona y las fibras musculares que inerva se denomina unidad motora. Tengo la motoneurona, desencadena el potencial de acción de la célula muscular, ese potencial de acción se transmite por el axón y llega al escenario de las fibras musculares. ¿Sí? Y acá usted tiene dos escenarios. Cada uno de estos redondelitos son las miofibrillas, esto es microscópico, que forman parte de estas fibras musculares. Dos conceptos, unidad motora y motoneurona. Tipos de fibras musculares que usted va a tener. Las extrafusales y las intrafusales. Las extra son las mayoritariamente en proporción formando parte del músculo esquelético. Y son aquellas que tienen la función de generar la fuerza de la contracción muscular. Las extrafusales. Y las intra, que están envainadas, que están recubiertas por una vaina, forman una estructura que se denomina uso muscular y básicamente mantienen la estructura del músculo, pero no generan ningún tipo de fuerza muscular. Y acá usted tiene en el dibujo las extrafusales, ¿sí? Las extrafusales y las intrafusales. Pero la diferencia entre una y otra es este escenario. Tipos de fibra intrafusales. Usted va a tener las de la cadena nuclear y la de la bolsa nuclear, ¿sí? Y son aquellas que van a permitir la dinámica y la estática de esa fibra muscular intrafusal. Y de la cadena nuclear son de menor diámetro y longitud, numerosas y forman cadenas de fibras intrafusales, forman fibras de cadena nuclear intrafusales asociadas a las fibras de bolsa nuclear intrafusales. ¿Cuántos tipos de motoneuronas usted conoce? O tipos de motoneuronas, digamos, describe la literatura. Tenemos las motoneuronas alfa, que la función va a ser inervar a las fibras musculares esqueléticas, en uso de las fibras extrafusales, es decir, a la mayor parte de la masa muscular. Son las que van a generar la contracción muscular a partir de un mecanismo que se denomina potencial de acción y que va a provocar esta contracción. También tiene el tipo de motoneurona llamada gamma, motoneurona gamma, que inervan las fibras musculares intrafusales especializadas
siendo un componente de una estructura que se denomina uso muscular. Aquí tiene usted en esta fibra muscular la motoneurona alfa y su axón, la motoneurona gamma y su axón, secundarias fibras aferentes, fibras extrafusales ordinarias, ¿sí? Recuerde que son las importantes y son periféricas porque actúan en la contracción. Las fibras intrafusales, formando los usos, ¿sí? Y los escenarios contráctiles y no contráctiles de estas fibras intrafusales para mantener la homogeneidad de esta unidad muscular. También uno puede definir a las motoneuronas por el tamaño que tiene. El principio de tamaño se asocia a ¿qué? Al reclutamiento de unidades motoras para una mayor participación de cantidad de motoneuronas cada vez más grande para generar mayor tensión muscular. Las motoneuronas pequeñas inervan a pocas fibras musculares, tienen bajos umbrales de excitación, por ello disparan primero y generan la menor cantidad de fuerza en el evento de la contracción. Las motoneuronas grandes inervan a muchas fibras musculares, poseen umbrales altos de disparo de potenciales de acción y generan mayor cantidad de fuerza muscular. En este escenario aparece el reflejo medular. ¿A qué se denomina reflejo medular? Al movimiento respuesta básica, sin control voluntario, estereotipada, en el que interviene la médula espinal. Reflejo medular, movimiento o respuesta básica, sin control voluntario estereotipada, en el que interviene la médula espinal. Y también aparece la definición de arco reflejo, unidad de circuito elemental del sistema nervioso que tiene como componentes un músculo, los nervios que inervan a ese músculo y la médula espinal. No confundir con reflejo medular. Movimiento o respuesta básica, sin control voluntario, estereotipada, en el que interviene la médula espinal. El otro es el arco reflejo, unidad de circuito elemental del sistema nervioso que comprende un músculo, los nervios que inervan a ese músculo y la médula espinal. ¿Cuáles son los elementos de ese arco reflejo? Entonces, primero, uno, acá, receptor sensorial, de recepción a la información. Y ese receptor sensorial responde al estímulo produciendo un potencial generador o un potencial de acción. Viene por acá, ingresa por la raíz posterior de la médula espinal, atraviesa el ganglio anexo a la raíz dorsal de la médula espinal y hace sinapsis con esta neurona sensorial, axón que conduce el impulso desde el receptor al centro integrador. 3. El centro integrador. Una o más regiones del sistema nervioso central que conecta impulso de las neuronas sensoriales y las motoras. 4. Neurona motora, axón que conduce el impulso desde el centro integrador al efector. 5. Órgano efector, músculo o glándula que responde al estímulo nervioso. Fíjense cómo ante esta respuesta sensorial
usted genera los elementos del arco reflejo. Imagínese este escenario. Usted son aproximadamente 8:30, 9 de la noche. Seguramente cuando termine esta clase se pone a cocinar o a calentar alimentos que ya tiene preparados. Y en un descuido, usted toca o roza sin querer la hornalla o el recipiente en el que está calentando los alimentos. ¿Qué es lo que hace usted? Retira básicamente la zona del cuerpo que rozó ese elemento que seguramente ya tiene 80, 90 o 100 grados. Usted sensó temperatura importante, sintió calor físico, mandó la información sensorial de calor y temperatura por esta vía, que es la vía sensorial, ingresa la información al ganglio anexo a la raíz dorsal, la información se sensa en esta neurona sensorial, se integra en el cuerpo aquí del asta posterior de la médula espinal, se integra esa información y desencadena mediante la información motora la contracción, imagínese, de los músculos del miembro superior o de la mano, de la muñeca y del antebrazo para retirar el miembro de ese calor que básicamente pudiera generarle una laceración. Esos son los elementos del arco reflejo. Es involuntario. Usted, ante la agresión física, cuando hablo de físico, de ese calor de 80, 90, 100 grados, retira esta cuestión. Elementos del arco reflejo. ¿Cuáles son los receptores involucrados en las respuestas reflejas? El uso muscular, que son órganos fusiformes compuestos de fibras musculares intrafusales e inervados por fibras nerviosas, motoras y sensoriales. ¿Para qué necesito uso muscular? Son receptores de ¿qué? Del estiramiento, permiten corregir cambios en la longitud del músculo y permiten al músculo retornar a su longitud de reposo después de haberse alargado, elongado o contraído. ¿Cómo se inervan estos usos musculares? Mediante nervios sensoriales y nervios motores. Los nervios sensoriales son fibras sensitivas que tienen tipo 1A y tipo 2. Y los nervios motores son provenientes de las motoneuronas gamma, que regulan la sensibilidad de las fibras intrafusales, y las otras, las sensoriales, reconocen la velocidad del cambio de la longitud y reconocen la longitud de la fibra. Reconocen la longitud de la fibra y reconocen la velocidad de cambio de la longitud. ¿Cómo actúa el uso muscular? Dice, los usos están disparando, incluso el músculo, están disparando incluso cuando el músculo está relajado. Aquí tienen el 1, terminaciones nerviosas sensitivas, que hacen sinapsis. Esas terminaciones nerviosas sensitivas están en las fibras intrafusales del uso muscular. Hacen sinapsis con esta neurona sensitiva, van al centro integrador, que es la médula espinal, y de ahí el axón de la motoneurona alfa va y hace sinapsis otra vez en ese músculo. ¿Sí? Primer escenario. B, la fuerza muscular dispara un reflejo miotático. ¿Y qué es este reflejo miotático? Básicamente es provocar el estiramiento muscular, es aumentar las señales eferentes hacia la médula espinal, es aumentar las señales eferentes que van a salir a través de las motoneuronas alfa. ¿Para qué? Para que el músculo se contraiga.
Y la contracción de este músculo va a depender de la frecuencia de disparo de la neurona aferente, disminuyendo la necesidad de esa contracción. Los 5 puntos pudieran sintetizarse de esta manera. En el 1, fibras musculares extrafusales en la longitud de reposo. 2, la neurona sensitiva estimula tónicamente activa mediante la recepción del estímulo. 3, la médula espinal integra la función. 4, las neuronas motoras alfa hacia las fibras extrafusales reciben aferencia de los usos musculares y las fibras extrafusales mantienen cierto nivel de tensión incluso en reposo. A eso denomino reflejo miotático. La contracción muscular producida por activación de las motoneuronas alfa se acompaña de la activación de las motoneuronas gamma, lo que nos va a asegurar que este uso muscular sea sensible a cambios de longitud del músculo aún durante la contracción muscular. Aún durante la contracción muscular. Y entonces, 1, la coactivación alfa-gamma mantiene la función del uso cuando el músculo se contrae. La neurona motora alfa se dispara y la neurona motora gamma también. Interpelan ¿qué? La longitud muscular. ¿Sí? Cuando contraigo, acorto la longitud de ese músculo. El músculo se contrae. 3, el estiramiento sobre los centros de fibras intrafusales no se modifica. La frecuencia de disparo de la neurona se mantiene constante. ¿Y esto qué hace? Se liberen potenciales de acción de la neurona sensitiva para provocar en un tiempo determinado ese acortamiento o contracción muscular y después volver otra vez al reposo. En este escenario, uno habla de tono muscular y define al tono muscular como la resistencia del músculo ante el estiramiento pasivo del mismo. Aquí entra en juego las motoneuronas gamma o circuito gamma, que es el que me permite mantener el tono muscular, los reflejos miotáticos, ¿sí? Y básicamente este circuito gamma es la interacción que hay entre las neuronas gamma, las fibras aferentes sensoriales que llegan con la información a la médula espinal y la motoneurona alfa que sale con la información motora. La cascada de este tono muscular sería la activación de la motoneurona gamma, va a provocar el aumento de las descargas aferentes primarias de las fibras extrafusales 1A, la activación de la motoneurona alfa, y esa motoneurona alfa, mediante su axón, viaja para provocar la contracción muscular en ese grupo determinado. ¿Qué otros reflejos, qué otros receptores tengo en las respuestas reflejas? El otro receptor importante tiene nombre propio y se llama órgano tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi, que es un cúmulo de terminaciones nerviosas que forman una red entre los fascículos tendinosos, los fascículos de los tendones, situados en serie, relacionados a las fibras musculares. ¿Y qué tipo de información me da el órgano tendinoso de Golgi? La tensión muscular. La tensión muscular. En este momento usted tiene tensión muscular, más allá de la contracción o relajación. Esa tensión es la longitud que usted tiene en reposo,
que se logra a partir de esa tensión. Fíjense, acá está el músculo, las fibras musculares, la cápsula del órgano tendinoso de Golgi, y adentro, ¿sí?, las fibras colágenas y las fibras sensoriales aferentes tipo B, ¿sí? También van a censar la información. Usted tiene en este escenario dos tipos de reflejos modulares, dos tipos de reflejos medulares, perdón, dije modulares, dos tipos de reflejos medulares, los monosinápticos y los polisinápticos. Los monosinápticos, llamados también reflejos de estiramiento muscular o elongación o reflejos miotáticos, tienen, como su nombre lo dice, una sola sinapsis. Su origen está en los receptores aferentes de tracción denominados usomusculares. ¿Ok? El reflejo monosináptico tiene una sinapsis única entre las neuronas eferente y eferente. Vamos a lo mismo. Estímulo, receptor sensorial, neurona sensitiva, ese axón ingresa por el ganglio anexo de la raíz dorsal al asta dorsal de la médula. Se integra la información y de ahí sale la neurona motora que va camino a provocar la construcción de la contracción muscular. ¿Sí? Esa neurona eferente va a la célula diana efectora. ¿Cuál es la célula blanco efectora? La célula muscular. Provocando la respuesta es la contracción muscular. Reflejo monosináptico. Bien, ya lo vimos. Y usted después va a tener el reflejo miotático. El reflejo miotático. ¿Cómo era ese reflejo miotático? Lo repito. Estimulo el uso muscular, excito la neurona aferente primaria, esta neurona eferente primaria estimula a la motoneurona alfa, ¿sí? Esta motoneurona alfa estimula la contracción del músculo extensor y la neurona aferente primaria estimula la interneurona inhibitoria. ¿Para qué? Para no contraerlo en forma definitiva. Usted tiene un doble mecanismo. Provoca la contracción, pero inmediatamente tiene que provocar el antagonismo de esa contracción, que es la relajación. Y el punto 6, esa interneurona inhibe la motoneurona alfa, y el punto 7, ese músculo flexor antagonista se relaja. En esto, ¿sí?, en esto del reflejo miotático, usted juega con grupos musculares. Cuando usted curse, los kinesiólogos cursen la fisiología del aparato locomotor, van a ver en detalle el juego del antagonismo entre los grupos flexores y los grupos extensores. Pero tenga este concepto: si no tuviéramos reflejo miotático, contraeríamos todo a la vez. Y en este juego de extensión y de flexión, o de contracción y relajación, usted pone en juego grupos musculares que flexionan y grupos musculares que extienden una determinada región de su miembro superior o de su miembro inferior, por ejemplo. Entonces digo, es en forma paralela que se da este escenario de la contracción, por ejemplo, del músculo extensor y de la relajación del músculo flexor. Reflejos polisinápticos, llamados nociceptivos o cutáneos. Los estímulos provienen de receptores externos, tienen integración medular multineural, 2 o más sinapsis, y son ejemplos: el reflejo miotático inverso, el reflejo flexor de retirada y el extensor cruzado. Son reflejos con tiempo de latencia prolongada,
respuesta demorada y difusa, y la respuesta va a abarcar varios músculos. Profe, Sí. se va a cortar. Ah, perdón. Bueno, salgo y entramos de nuevo.